Hola queridos suscriptores, vamos a hablar de el poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo. Es una iglesia universal que es de Brasil originalmente y es la iglesia que se llama Pare de Sufrir. Vamos por la página 67. Como para nuestros corazones la única diferencia está hecho que la semilla de la tierra es visible, palpable y concreta, mientras la semilla que produce la fe sobrenatural y consecuentemente el milagro es palabra de Dios, está visible, impalpable, abstracta. Obtenemos la intención de la Biblia, la vida de los héroes de la fe, cuando la fe de Dios vivo conquistaron reinos, cruzaron el mar Rojo y el río Jordán a pie seco, practicaron la justicia y obtuvieron grandes promesas y cerraron las bocas de los leones. Existieron la violencia del fuego, escaparon del hielo de la espada, de la flaqueza, sacaron la fuerza, se hicieron poderosos en la guerra, hicieron correr los ejércitos, mucho más numerosos los fuentes y aún permanecieron firmes bajo las adversas circunstancias porque veían lo invisible, creían en lo imposible. Por eso también Dios fue exaltado en forma a través de la fibra del coraje de estos hombres que supieron utilizar la fe de Dios como el secreto de la victoria. La fe sobrenatural tiene el carácter activo. Es semejante al volcán que está listo para entrar en la erupción en cualquier momento, siempre que es necesario o requerido. Probablemente sea el corazón del héroe, la Biblia del carácter agresivo de los problemas que surgían, especialmente de aquellos causados por el enemigo de la fe y la naturaleza del enemigo de Dios. Eran hombres llenos de coraje, impetuosos, vacilantes, que no se acordaban delante de las circunstancias. Al contrario, enfrentar cualquier tipo de situación que tenía más absoluta certeza que había alguien que ellos garantizándoles la victoria. David fue el ejemplo. Cuando los filisteos tuvieron las tropas para enfrentar el ejército de Israel, vino el gigante Goliat en parte de ellos y lanzó el desafío que hizo temblar solo al rey de Israel, sino que a todo su ejército, con el siguiente insulto: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él puede pelear conmigo, me vence, nosotros seremos vuestros siervos y yo puedo más que él. Y el verso entonces, seréis nuestros siervos que nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadido al filisteo, el campamento de Israel, dadme el hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todos los israelitas para las palabras del filisteo, se tumbaron y tuvieron mucho miedo. Primera de Samuel 17, 8, 11. El rey Saúl estaba tan asustado que prometió para aquel que venciese a Goliat no solamente riquezas, sino también a su propia hija como esposa, además de exentarlo de impuestos. Había muy difícil para él los hombres hubiesen sido fuertes físicamente, porque elegir al más fuerte y evitar pelear con Goliat, pero no había ninguno que pudiera enfrentar a aquel gigante. El tiempo pasaba y no aparecía nadie para la pelea. Podemos imaginar que como Goliat y sus compañeros se burlaban del ejército de Israel. Cuando David tomó el conocimiento y echó la humillación de su pueblo, estaba sufriendo, pues todos sin excepciones mostraron el carácter cobarde. Por ser el joven de fe sobrenatural, valiente e intrépido, hizo la siguiente pregunta: ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios vivo? Primera de Samuel 17, 26. En este interín podemos ver que como Saúl y todo el ejército hasta ese momento solo veían a Goliat con los ojos de la fe natural, o sea que por su tamaño y espada y armadura, por las circunstancias que lo rodeaban,
Tal vez porque era guerrero, fueron instruidos para luchar usando apenas la fe natural del soldado, pero David no, era diferente. No tenía ninguna experiencia militar porque era muy joven para ello. Sin embargo, dentro de él había mucho más importante que cualquier enseñanza o entrenamiento militar. Más fuerte que todas las fuerzas del mundo, más sabio que cualquier sabiduría del siglo. El poder de la fe sobrenatural, la plena certeza que hay un Dios vivo y que dirige y controla todas las cosas del universo, que sostienen todos los que en él confían. David sabía que el Dios a quien servía era mucho más grande que aquel gigante insolente. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte con lo vil del mundo, lo menospreciado, escogido de Dios y lo que es para deshacer lo que es. Corintios 1 27, 28. El simple hecho de que un hombre tenía el coraje de asumir la fe de Dios Todopoderoso, aún sin verlo, sentirlo, tocarlo, ya es suficiente para hacer un verdadero instrumento de sus manos para su exclusiva gloria. Recuerdo un hecho que escogió en los Estados Unidos. El niño de aproximadamente 8 años, hijo de la familia cristiana, comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Luego de haber sido orientado por los médicos, los padres comenzaron a cuidar al niño con el medicamento apropiado para aquella enfermedad. Sin embargo, el mensaje de la fe del pastor de aquella familia provocó dudas al respecto del tratamiento. Luego de una serie de vigilias y oraciones en las cuales aquella familia participó con el pastor y otras sin que el padre del niño decidieron abandonar completamente el tratamiento médico. Inspirados por una fe natural en la palabra del pastor, en los otros cristianos, en la palabra de Dios, principalmente un día llegaron a la casa absolutamente convencidos de que aquella enfermedad había sido sanada por el Señor Jesús. Tiraron el medicamento que no solo aliviaba los fuertes dolores del niño, sino que paulatinamente lo estaba curando. El niño volvió a tener aquella crisis y dolores insoportables que fueron aumentando. Sin una forma de atenuarlas, el niño gritaba cada vez más por el dolor, mientras sus padres continuaban clamando a Dios, convencidos de la sanidad, de la divinidad de aquella desesperación fue creciendo hasta que el niño murió. Aún muerto, los padres no se desesperaron e incluso rezaron por los pésames a los amigos y a los familiares porque estaban seguros de que el niño resucitaría. Lo llevaron a la iglesia, donde reunidos junto a los otros hermanos oraron una noche entera creyendo que el día siguiente el Señor lo traería a la vida. El hecho es que el niño fue sepultado y los padres casi fueron linchados por la población y terminaron presos y procesados. No comprendían absolutamente nada de la fe. Habían puesto al Señor Jesús y su palabra en el pastor, la que no había producido ningún resultado según lo que debía esperar de acuerdo con la Biblia. Lo que debía ser para la gloria de Dios se transformó en una deshonra, vergüenza, sobre todo dolor. Después de ese triste episodio, las preguntas nos vienen a la mente son: ¿no debería de Dios haber honrado la fe de aquellos padres al curar al niño? ¿Por qué Dios permitió que todo esto sucediera? ¿Será que su palabra no es perfecta en un 100%? Realmente a la primera vista nos quedamos frustrados, sin embargo tenemos que observar que una diferencia muy grande es la fe natural y la fe sobrenatural, que es fundamentalmente reconocer las diferencias. Aquellos padres estaban absolutamente convencidos de que tenían la fe sobrenatural de la palabra de Dios. Lo que no sabían era que la fe que suponían tener era solamente producto de la razón. La mente de ellos era absolutamente convencida de que está escrito en la Biblia y que se cumple en la vida de los que creen. En otras palabras, es posible convencerse de que cualquier cosa de este mundo sin convertirse en ella. El ejemplo del yo particularmente, estoy convencida de que el flamenco
el mejor equilibrio de Brasil. Sin embargo, aunque esto sea verdad, continuó hinchando hace 40 años por el Botafogo. Así también es la fe. A veces las personas es convencida la razón por la inteligencia en cuanto a la veracidad de la que está escrito la Biblia, porque ella no está convencida de la verdad. En vuestro reafirmar que la fe sobrenatural no está disponible para todo el mundo, solo que dada a aquellos que han colocado al Señor Jesús en primer lugar en sus vidas, de forma que todos los hijos del diablo también podrían beneficiarse del poder de la fe sobrenatural. No sería justo de parte de Dios dejar a que esto suceda. El Espíritu Santo y la fe. Durante la trayectoria del Señor Jesús, desde el nacimiento hasta el bautismo de las aguas del río Jordán por Juan el Bautista y su manifestación de fe, estaban apenas dentro de los límites de la fe natural, y él hizo un milagro que apenas tuvo una educación con la que los niños de su edad y trabajo como carpintero para ayudar al padre adoptivo. Él hacía lo mismo que los demás niños jóvenes de su edad, naturalmente dentro de los rigores de la ley judaica, como la excepción de que el más sincero celo de la ley de Dios tuvo la vida absolutamente reservada a la pureza de la santidad, teniendo la vista a su misión en el mundo. Sin embargo, cuando fue bautizado por las aguas del Espíritu de Dios, vino sobre él la forma física de la paloma y lo consagró con la capacidad de realizar la voluntad de Dios, y justamente a través de la fe sobrenatural, a partir de este momento, él dejó de vivir dentro de los límites de la fe natural para vivir dentro del ilimitado poder realizado de la fe sobrenatural. Todos sus actos milagrosos tuvieron un total apoyo del Espíritu Santo. Toda la manifestación del poder que resultó de mayores maravillas de la fe, inspirada y dirigida, concretada en el Espíritu, en él estaba el Señor Jesús. Tan solo tuvo el coraje de confesar y ordenar lo que el Espíritu inspiraba que diera. El milagro ocurriría naturalmente. Él mismo dijo: tened fe en Dios. De cierto digo que cualquiera de que sea este monte, quítate y arrójate al mar, no duraría en su corazón, sino que será el hecho que lo dice, lo que lo diga será hecho. Marcos 11, 22, 23. Se hizo entonces, apenas obedecía la voz audible, fuerte y real del Espíritu Santo. Cuando debe resucitar a Lázaro, primeramente ordenó a los discípulos que se quitasen la piedra que estaba delante de la tumba. Marta, hermana del muerto, usando la fe natural, dijo: Señor, viene ya, porque lleva 4 días. Juan 11:39. En otras palabras, el Señor no sirve de nada. Él murió hace 4 días y ahora ¿qué puedes hacer? Nada. Pero la voz de la fe natural muchas veces inspira al diablo para intentar bloquear la voz del Espíritu Santo y su supuesto impulso de fe sobrenatural. El Señor Jesús, absolutamente convicto de la voluntad de Dios, les dijo: no he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:39. Prevaleció su autoridad y su fe sobrenatural sobre aquella fe natural. Entonces dio gracias a Dios ante el ver al muerto resucitado, y habiendo dicho esto, clamó en voz alta, significado de la fuerza que emanaban de él: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Cuando habló de la manera del muerto, del espíritu inmediatamente entró en la acción de penetrando aquel cuerpo descompuesto, haciendo volver el espíritu de la vida. El Espíritu Santo acompañó la voz de la fe sobrenatural, tornado posible lo imposible. La voz del Señor Jesús era tan convincente que él tuvo que pronunciar el nombre de Lázaro, porque
Y si él decía apenas, ven fuera, seguramente todos los muertos de aquel sepulcro habían resucitado. El Espíritu Santo no ha venido con propósito de hacerlo solamente hablar en otras lenguas, expulsar demonios o tener para hacer algunos milagros. Él vino sobre los hijos de Dios para realizar las mismas obras de aún mayores que su primogénito realizó. El Señor Jesús dijo, de cierto digo, en mí cree las obras que yo hago y también las hará las mayores, porque voy al Padre. Juan 14:12. Es exactamente por esto que el Espíritu de Dios vino sobre los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo es el responsable de la fe sobrenatural. Él usó al Señor Jesús para realizar grandes maravillas, también los apóstoles para hacer lo mismo. En aquella ocasión, Él usó los hombres que tenía en sus manos. Hoy también quiere hacer lo mismo con aquellos que quieren ser usados para continuar realizando los mismos milagros y maravillas y así manifestar la gloria de Dios en este mundo. Todos los que hicieron maravillas, pasando por Moisés, Elías, Eliseo, David y otros, estaban poseídos por el Espíritu de Dios y naturalmente el poder de la fe sobrenatural. Todos aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo tienen la misma capacidad y condiciones de realizar los hechos del Señor Jesús, aunque mayores, porque el Espíritu Santo es el mismo de la palabra, de la misma voluntad de Dios, también en la misma. Pues está escrito, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar la fe a favor de la que tienen el corazón perfecto para con Él. 2 Crónicas 16:9. La única dificultad para las maravillas de Dios se repitan hoy en medio del pueblo es que el hombre está dividido entre servir a Dios y su propia codicia. Por eso el canal de manifestación, el poder de la fe sobrenatural, queda bloqueado e inoperante cuando el canal se destaca desmitiendo la acción del Espíritu Santo y del mundo para conocer el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. El apóstol Pablo, orientado al respecto de los dones espirituales, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas y todos es el mismo. Pero cada uno, dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 1 de Corintios 12:4-7. ¿Cuál es la condición en la que llega mediante la institución? La conclusión natural es que el Espíritu Santo necesita ser humano con el fin de realizar su santa voluntad, pero es necesario de que esté totalmente inmerso en la fe sobrenatural. No es admirable la persona bautizada, es el Espíritu Santo que continúe viviendo dentro de los límites de la fe natural, dentro de las condiciones naturales, este mundo tenebroso, natural, que ella, siendo ignorante respecto de Dios y sus dones espirituales, viviese dentro de los parámetros de la fe natural, pero no ahora, después de haber sido detallada en el Espíritu de Dios. Todos han recibido la gracia de actos de manifestación del Espíritu Santo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, pues Él es el dueño de los dones y usa según su voluntad todo lo que puede ser usado con uno, dos o todos los dones espirituales, porque esos son los atributos del Dios y el Espíritu, lo que manifiestan de acuerdo a las necesidades. La fe sobrenatural englobaba todos los dones espirituales, incluyendo el propio don de la fe que se encuentra dentro de aquellos que fueron sellados por Dios. Queda entonces sometida a que viven dentro del universo de la fe natural. Cabe cada uno desenvolverla dentro de sí a través del ejercicio constante de la fe, ejecutado con coraje aquellos impulsos que vienen de lo alto. En una ocasión, cuando comenzaba mi ministerio, estaba en una plaza pública, listo para iniciar una campaña de fe. El número de personas era muy reducido y teniendo en cuenta que el tiempo era malo,
y que estaba pronto por desatarse de la lluvia. En medio de la reunión comenzó a llover. En aquel momento, movido de circunstancias por el sentimiento de la fe natural, o sea que orar alto para que la lluvia cesara, pero no pasó nada, sino que llovió aún más. Tuvimos que cancelar la reunión inmediatamente. Yo aún no sabía la diferencia entre la fe natural y el poder de la fe sobrenatural. Sabía que apenas había que poder la fe capaz de hacer aquella lluvia cesara. Aunque me quedase un poco triste con lo ocurrido, tuve una gran experiencia. El hecho de haber tenido coraje de hacer aquel tipo de oración delante de aquellas personas. Creo que sí, así debemos iniciar el ejercicio del desarrollo de la fe sobrenatural, porque el simple hecho de colocar la fe en acción, sea natural o sobrenatural, es bueno para que la persona abandone su timidez o cobardía espiritual. Al mismo tiempo activa su coraje. De repente ella que no se intimidada ante los problemas y los enfrentará con el coraje de la fe sobrenatural. Le aporta. Cuando alguien es llena del Espíritu Santo, al mismo tiempo llena de fe sobrenatural, estas circunstancias no deja de influir ningún tipo de acción desde el mundo de las tinieblas. El Espíritu de Dios da la capacidad para ver los ojos del Señor Jesús y oye los oídos siempre en su corazón para ser testimonio real de la resurrección de Jesucristo. Naturalmente su manifestación en el mundo es propia de la expresión del carácter del Señor, no apenas en lo referente a los milagros, sino que lo condescendiente a sus frutos. El apóstol Pablo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de los espíritus de Dios, porque para que son locuras no las suele entender, porque han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Esto significa decir que los actos y hechos nacidos de la fe sobrenatural son locura para que los están inmersos en el mundo de actos y hechos de la fe natural. Las circunstancias del mundo natural que da origen a la fe natural son alimentadas por la naturaleza del sol y la lluvia, con el ejemplo que produce en un determinado clima, capaz de hacerse el semilla nacer y producir los frutos deseados. Las circunstancias del mundo espiritual, las cuales dan origen a la fe sobrenatural, son producidas y dirigidas por el Espíritu Santo. En este caso, el responsable del clima del milagro sobrenatural es el propio Espíritu de Dios. Es comprensible que las personas comunes no entiendan el espíritu de la fe sobrenatural, ya que viven en un mundo de cosas naturales. Solo las personas que se someten a las leyes de Dios y tienen oídos para oír y su Espíritu Santo pueden entender y discernir las cosas espirituales, incluso el poder de la fe sobrenatural. Es justamente dentro del plan espiritual que el Espíritu de Dios tiene su campo de acción para comprender las leyes de que rigen el mundo espiritual. Solo la fe sobrenatural, que es absolutamente distinta a la fe natural. La mente de Cristo, el Espíritu Santo, es también responsable por darnos la misma mente que colocó el Hijo de Jesús exclusivamente el objetivo de realizar a través de nosotros. La realización de a través del Señor Jesús era en realidad la única forma de conocer a Dios en un plan de salvación. Es a través del trabajo, desarrollo del Espíritu Santo en nosotros, pero ¿cómo podría usarlo si nuestra mente imposible? Él necesita llenarla con sus pensamientos a fin de que podamos saber cuál es su voluntad. Fue en ese propósito que el Señor Jesús inspiró a los hombres santos para que escribiesen la Biblia, a través de ellos instruir todos los seres humanos en el camino de la vida. Importante resaltar la Biblia. Si la
unción del Espíritu Santo es apenas un simple libro de historia para poder servir los propósitos de Dios. Siempre ser leída bajo la orientación del Espíritu de Dios, de otra manera será apenas letra, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Segunda de Corintios 3:6. Su interpretación no podría ser otra fuente porque era necesario que el mismo autor ejemplificase exactamente lo que quiere decir, porque uno la interpretase a su manera. ¿Cómo podrían conocer la interpretación verdadera? Esta razón a muchos falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias, muchas religiones pueden inspirarnos para el espíritu engañadores, mentirosos. Han interpretado la Biblia de manera sacando el provecho para sí mismos y llevado las almas al infierno. ¿Cómo podemos saber la interpretación correcta? Es justamente que el Espíritu Santo, nos ha sido enviado para guiarnos hacia toda la verdad según el prometido del Señor, prometió el Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará toda la verdad. Juan 16, 12, 13. La Biblia es una colección de 66 libros que contienen la revelación de Dios para los hombres. Ellos fueron escritos por lo menos por 36 hombres durante un periodo de 1500 años. Estos hombres, cuando escribieron sus respectivos libros, fueron poderosamente inspirados por el Espíritu Santo, de tal forma que todas las palabras quedaron perfectamente colocadas dentro de la exacta expresión de la mente de Dios. Tanto el Señor Jesús las utilizó en los mínimos detalles dentro de su ministerio terrenal. Entre aquellos hombres que fueron dirigidos por el Espíritu de Dios y por escribir la Biblia, había reyes, agricultores, pastores, abogados, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos. Aunque había sido personas simples en su mayoría, la inspiración divina es incuestionable. No hay más jamás alguien capaz de que pueda probar lo contrario de lo que afirma la Biblia. El propio Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Mucha gente ha rehusado aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Otras aceptarán como parte de la palabra de Dios por el simple hecho de que la escribieron hombres, a pesar de que están inspirados por Dios. Aún así eran hombres y por lo tanto estaban sujetos a errores. El hecho de estas mismas personas, seguramente desprovistas de la fe sobrenatural, está siempre vista para aceptar por el ejemplo de los semejantes de los mensajes enviados a uno más espíritus que han manifestado en todo el mundo, sin hacer objeción alguna. Hay autores espiritistas que, aunque sean casi iletrados, tienen libros editados a varios idiomas. Estos hombres, aún estén padeciendo con toda clase de molestias, son verdaderos y respetados en este mundo. Esta sociedad no se fija en los frutos de la vida de estos autores y sus testimonios de fe. Estos espíritus son más infelices y desgraciados de toda la tierra. Si ellos, con todos sus innumerables libros de mensajes del más allá, no consisten en ayudar a sí mismos, entonces ¿cómo podrán ayudar a otros? Por ejemplo, el Señor Jesús no estaba enfermo, no murió de ninguna enfermedad, fue humillado y condenado al asesinato. No se acordó delante de la muerte, sino que enfrentó como un valiente soldado. Después todo probó sus palabras, que son dignas de toda aceptación, pues resucitó el tercer día, presentándose delante de las más de 500 personas, muchas otras, probando así el ser del Hijo real del Dios Altísimo. En Él sí podemos confiar nuestra vida, nuestras mentes, principalmente nuestros destinos, aceptaron su verdad. Su palabra
por sí misma es la única verdad capaz de llevar al ser humano a la libertad que ha sido negada por causa de la falta del conocimiento del Dios vivo. Las personas han negado autenticidad de la palabra, han cuestionado su perfección. Procede así aquellos espíritus de los cuales han confiado. Les han cegado el entendimiento al punto de no conseguir ver sus propias vidas. Son la mayor evidencia del gran engaño que es la mente espiritista. En la mente de Cristo, la palabra de Dios no solamente era la unidad de fe, sino que hace participantes de la vida, permitiéndonos tener el derecho de pensar y actuar libremente. Bueno, alcanzamos a llegar a la página 82. Aquí lo vamos a dejar. Este libro tiene como 200 páginas, 185. Hay un link a PayPal por si quieren hacer un aporte al canal. Que tengan feliz noche, día, donde quiera que estén. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Y por favor escuchen todo el libro donde quiera que estén. Muchas gracias.